Buenas noches, bienvenidos a mi podcast Sin Libertad la vida nada vale. Yo soy Diego Trinidad. Esta noche vamos a hablar de historia y como anunciado, eh, voy a hablarle de mi concepto sobre lo que yo inventé hace 15 años y que yo le he llamado desde entonces la izquierda eterna. Específicamente, ese fue el título de mi segundo libro. Se pondrá en pantalla de todas maneras mejor después. Y este libro se escribió hace 15 años y salió de un largo ensayo que yo escribí titulado La izquierda eterna y la derecha que nunca existió. Eh, Voy a describir de cómo salió todo eso y, y hablaremos del libro como lo acabo de enseñar. Pero antes de eso, como este programa casi seguro que va a ser un programa doble, eh, el primero va a ser como siempre para que quede dentro de media hora, después vamos a hacer uno segundo. O sea que el próximo programa no va a ser de política. Por lo cual quiero hacer unos brevísimos comentarios sobre lo último que ha pasado, sobre todo en el día de hoy. Primero, en la mañana, Marco Rubio dio un discurso brillante, corto, conciso, sobre la amenaza de lo que él le llama el extremismo de la izquierda, la izquierda extrema, y el terrorismo de la izquierda, sobre todo últimamente aquí en Estados Unidos. Hizo un recuento muy breve, pero muy claro, de la historia del terrorismo de la izquierda en Europa y en Centro y Suramérica, y mencionó muy claramente y muy definitivamente que esto no es nuevo. Esto lleva dando, pues, desde la Guerra Fría. El terrorismo de la izquierda empezó patrocinado directamente por la Unión Soviética. Así que ahí estamos claros, no hay duda alguna. Pero Marco Rubio lo dijo claramente por primera vez, que esa es la enorme diferencia entre la presidencia de Donald Trump y todas las demás, incluyendo la de Reagan, porque ni Reagan llegó a decir ni a hacer lo que se ha hecho bajo esta presidencia, sobre todo a llamarle a las cosas por su nombre. Sí, claro, Reagan habló del imperio del mal y, y el efecto que eso tuvo en la caída del comunismo. Ustedes no lo saben, pero lo sabrán porque haremos un programa sobre Reagan prontamente. Eso se filtró hasta las prisiones del Gulag soviético, como alguien, un presidente de Estados Unidos, por fin se había decidido y le había dicho la verdad ante el mundo, el imperio del mal. Bueno, eso no ha cambiado. Pero ahora, lo que pasó en Europa y lo que pasó en Centro y Suramérica, Marco Rubio se refirió al Sendero Luminoso, a los montoneros de Argentina, a las FARC de Colombia, brevemente. Lo único que le faltó, en mi opinión, fue conectar lo que estaba pasando aquí ahora en Estados Unidos directamente con Cuba, porque de ahí viene, esa es la raíz. Todo, es más, los terroristas principales, incluyendo a Arafat, incluyendo el santo de Sudáfrica, Nelson Mandela, se entrenaron en Argelia y en Cuba juntos. Hay fotos de los dos juntos. De la misma manera que hay fotos de la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, los dos junticos en Cuba, en los años 70 entrenándose, los dos comunistas. Bueno, entonces, eso fue extraordinario lo que hizo y dijo Marco Rubio. Y esos grupos ahora están siendo calificados como grupos comunistas aquí, internos. Y eso es lo que ustedes han visto en las últimas elecciones. El Partido Demócrata es un partido abiertamente comunista ahora. Sí, le siguen diciendo el ala extrema. No, no, no es ninguna ala extrema, porque los líderes del Partido Demócrata comunista en el Congreso, Schumer en el Senado y el otro
payaso del el líder de la Cámara lo permiten. Así que la extrema izquierda, de lo que ahora se dice el Partido Socialista Demócrata, el Partido Comunista, puramente, totalmente. Entonces, es importante que se empiece a decir claramente para que todo, cada vez más y más personas se den cuenta. El hecho de la estupidez colosal de la juventud americana, la estupidez es la ignorancia. No saben nada de nada. No saben historia, no saben geografía, no saben sumar, restar, dividir y multiplicar. Malamente saben escribir. Le quitan el teléfono, le quitan la vida, no saben qué hacer con su vida. No pueden hacer nada sin el teléfono, sin la calculadora, sin estar mandando un texto. Así que esto es importante que se empiece a conocer, porque hasta esa juventud puede empezar a aprender poco a poco. Esto es una amenaza real. La amenaza comunista aquí en Estados Unidos es una amenaza real. No porque vayan a ganar las elecciones los comunistas. Porque hasta ahora, afortunadamente, todo eso se está limitando a los estados que están controlados por el Partido Demócrata Comunista. Eso no se ha filtrado. Es más, las políticas extremas esas son detestadas por la enorme mayoría de la población, y por eso es que han perdido en las últimas dos elecciones. Y la elección del 2020, pues, por supuesto, fue robada, como ya yo expliqué en el último programa. Y esta noche el presidente, en el discurso esperado y anunciado discurso, esta vez no fue una decepción como casi todos estos discursos anunciados por él. No. Esta vez habló del tremendo fraude electoral y toda la documentación que se ha descubierto y que él mucha declasificó, y se va a publicar y se va a anunciar mañana por el secretario de Seguridad Nacional. Y todos esos documentos, según él, según el presidente, los puso en un website, whitehouse.com. Ahí se ven todos los documentos que él ha declasificado. Lo más importante que dijo fue la complicidad del régimen de China comunista, que, según el presidente Trump, se robó la información de 220 millones de votantes durante los últimos ciclos electorales desde el 2018, cuando él estaba en el poder, y reveló cómo las agencias de inteligencia durante su primer periodo le ocultaron todo esto en lo que se llaman los briefings, que son las reuniones que todas las mañanas el presidente tiene con los servicios de inteligencia, donde le dicen brevemente y en sumario lo que está pasando en el mundo. Se lo ocultaron. Entonces no mencionó nombres, pero es claro como el agua que los jefes de la CIA y del FBI y de la inteligencia, el jefe de inteligencia Comey del FBI, Brennan de la CIA y el otro farsante ahora que mintió abiertamente en el Congreso, van a ser investigados, y es enteramente posible que sean enjuiciados. Él dijo que lo iba a referir al Departamento de Justicia. Así que ya veremos. Y finalmente quiero decir unas cortas palabras sobre mi gran satisfacción por el cambio de política hacia Irán en los últimos 4 días y 4 noches. Han intensificado los bombardeos, han bombardeado, a mí me parece que ya van como por 300 objetivos militares, puentes, alguna infraestructura, sobre todo se han concentrado en el puerto de Bandar Abbas, que es el puerto y la base naval principal de Irán, en la costa del estrecho de Hormuz. Y en los últimos 2 días, por cierto, no ha habido ningún ataque a las embarcaciones que están navegando por el estrecho, desde que se reinstauró el bloqueo de Estados Unidos del estrecho de Hormuz. Así que todo parece indicar que esta vez el presidente sí va a llegar al final, sí va a terminar el trabajo.
Uno de los dos analistas militares, el preferido mío fue como que me oye y me conoce y sabe, es Jack King, el analista de Fox News. Para mí es lo mejor que hay. Él, una vez más, expresó también su satisfacción. Él, como yo, lo lleva diciendo hace 2 meses que lo que debían hacer, que por fin lo están haciendo otra vez. Y él piensa que esto se va a seguir intensificando. El otro es el general Keith Kellogg, que, que fue el ayudante del presidente Pence en el primer periodo y en el segundo ahora bajo el presidente Trump fue enviado a negociar con Irán al principio. Kellogg en una entrevista ayer con Katie Pavlich de News Nation que yo vi hoy en la mañana, Kellogg dijo claramente que en su opinión lo que deben hacer para terminar con esto es atacar a Cark Island, lo cual lo estoy diciendo también hace 2 meses, que es la terminal. Eso se puede ocupar, que es relativamente fácil de mantener, porque la isla está como a 20 millas de la costa. Sí, está muy cerca de la costa, pero como están eliminando las instalaciones de la costa, pues no van a poder hacer nada. La isla tiene creo que 15 millas cuadradas de extensión. Y esa isla se puede ocupar militarmente probablemente con 1000 marines, yo diría, y se puede mantener, y se puede con relativa seguridad de que no van a sufrir bajas por cohetes de Irán. Eso fue una de las cosas que recomendó el general Kellogg, y también tomar posesión de las otras islas que están en el litoral del Golfo y sobre todo las que están más cerca del estrecho. Así que todo eso puede pasar. Es la opinión de esos dos militares y es lo que yo definitivamente quisiera que pasara para que esta pesadilla por fin desaparezca del mapa. Así que con eso vamos a terminar. Y vamos a empezar al origen de mi concepto, que básicamente es lo que dijo Marco Rubio en su discurso hoy. O sea, él le llamó la extrema izquierda, el extremismo izquierdista, y lo identificó con el terrorismo, como efectivamente, como les dije, esto empezó durante los tiempos de la Guerra Fría de la Unión Soviética. 10 años después del ataque a las torres, eh, Armando Rivas, mi gran amigo cubano-argentino, gran escritor, uno de mis mentores hace muchos años, Maurice Ferré y yo dimos una conferencia que le llamamos Civilización y Barbarie en la Casa Bacardí de la Universidad de Miami. Carlos Alberto Montaner iba a participar, pero tuvo que viajar. Y después de eso yo escribí un ensayo que lo titulé igual Civilización y Barbarie pero en aquel entonces estábamos hablando del terrorismo islámico, al cual se refirió Marco Rubio su discurso esta mañana también diciendo que en los últimos 20 años básicamente el terrorismo islámico con la cooperación de las agencias de inteligencia y de seguridad en una buena parte del mundo se ha llevado bastante bajo control. Sigue siendo una amenaza, pero ahora Marco Rubio se refirió que la amenaza principal es de la izquierda extrema, sobre todo ahora aquí en Estados Unidos. Entonces, este concepto de la izquierda eterna, repito, salió de un ensayo que yo primero escribí que se titula La izquierda eterna y la derecha que nunca existió. Después, para publicar mi libro de ensayos, el subtítulo es Ensayos sobre la libertad, yo simplemente le dejé la izquierda eterna porque eso es lo que yo le llamo al movimiento. La izquierda eterna, en mi opinión, como ustedes verán, lo voy a detallar muy bien y esto va a ser historia, porque vamos a remontarnos específicamente sobre la izquierda a la Revolución Francesa. Pero esto empezó mucho antes de la Revolución Francesa. Pero bueno, yo sé que el concepto de algo que mi gran amigo, el desaparecido Pepito Sánchez Boldi, siempre se refería a la Cuba eterna.
la Cuba eterna. Él le llamaba la Cuba eterna a todo lo relacionado con la cultura, la historia, el folclore, los dichos, de lo que escribió más de 100 libros, que los dejó para la posteridad. Y específicamente a la tierra, al suelo de Cuba. Eh, en una palabras después, tiempo después, me parece que hasta después de haber muerto Pepito, Carlos Alberto Montaner habló sobre eso, sobre el concepto de la historia eterna, y decía, bueno, pero ¿cómo podía ser la Cuba eterna, por ejemplo, antes de 1492 que llegara Colón a Cuba? Bueno, eso es debatible, pero no importa. Pues yo siempre, de cierta manera, me burlaba de Pepito, pero él siempre estaba que la Cuba eterna, como él decía. Y entonces yo adopté eso para la izquierda eterna, porque la izquierda es, como yo digo después en la introducción del libro, la izquierda eterna es como el vampiro Drácula, como es una idea, es inmortal. Las ideas no se pueden matar mientras alguien crea en las ideas son inmortales. Por eso es que la idea de la izquierda eterna sigue viva y hay que combatirla a todo momento, porque el propósito de la izquierda eterna es destruirnos a todos y cada uno de nosotros, a los individuos. Es el enemigo mortal del individuo. Lo que quiere es eliminar al individuo a favor de la sociedad. Y ahí viene el concepto del socialismo. Entonces, pues, yo empecé con esto y los que ven estos podcasts, pues, la, el, el inicio de los programas se inicia precisamente con parte de una conferencia que yo di introduciendo el libro de la historia de la izquierda eterna en el Instituto para la Democracia, que ahora preside mi buen amigo Carlos Sánchez. Y pues de ahí salió la idea que se convirtió después en el libro de ensayo, que con mi otro buen amigo José Venegas, él fue el que editó todo un grupo de ensayos míos y entonces pues, creamos el libro de la izquierda eterna. Entonces, vamos a llevar a cómo empezó esto, a lo que yo le llamo la izquierda eterna, que incluye todo. Por cierto, cuando vean el libro en pantalla lo van a poder ver mejor. En la cubierta del libro, déjame enseñarles a ver un momentico a ver si se puede ver. Las fotos no se van a poder ver, no se distinguen bien, están abajo con el brillo de la luz. Pero el libro tiene fotos de Fidel Castro, de Hitler, de Che Guevara, del comunista español que cuando aquello estaba muy en boga, a Pablo Iglesias, y de Perón. Entonces, yo quería poner también fotos de Lenin, de Stalin y de Mao Zedong sobre todo. Pero como esta foto, mi amigo Berea fue el que las encontró en el internet, pues esa fue la que dejamos, que creo que sustituyó a última hora la de Pablo Iglesias, que yo no quería, pero bueno. Pero muchos amigos míos, incluyendo colegas míos del grupo de historiadores que yo participaba, me decían, pero ¿cómo van a poner a Hitler dentro de la izquierda? Por supuesto. Para los que no se recuerdan, ¿cómo se llamaba el partido nazi? Partido Nacional Socialista de Alemania. Los fundamentos del partido nazi, escritos por Hitler y después por el ideólogo Stroessner, puramente socialista. Stroessner inclusive específicamente dijo, nuestro movimiento es socialista y es enemigo del capitalismo. Claro como el agua. Benito Mussolini, el creador del fascismo italiano. Benito Mussolini, que no está en la cubierta del libro, pero yo quisiera que estuviera, pero bueno, no se pueden poner tantos. Mussolini empezó su carrera como un marxista abierto. Fue cuando estuvo en su exilio en Suiza antes de la Primera Guerra Mundial. Conoció y fue buen amigo de Lenin
y de Angélica Babalov, una de las colaboradoras principales de Lenin. Siempre Mussolini fue socialista, siempre perteneció al Partido Socialista de Italia, hasta que convenientemente decidió apoyar la entrada de Italia en la Primera Guerra Mundial, entonces lo expulsaron del Partido Socialista. Él fue el editor de un periódico socialista que se publicaba en Trento, que se llamaba Avanti. Y cuando lo expulsaron del Partido Socialista, él dijo: yo soy y seré socialista toda mi vida. Y el fascismo era puramente socialista. Dos diferencias con el fascismo y el nazismo, el socialismo y el comunismo. Dos diferencias básicas. En primer lugar, los dos, tanto Hitler como Mussolini, permitieron alguna industria privada, pero que colaboraba con el régimen y estaba completamente regulada. O sea, tenían que hacer lo que el régimen decía. Y segundo, el anticomunismo. ¿Pero por qué fue el anticomunismo? Simplemente porque los comunistas eran los contrarios que le podían disputar el poder. Y recuerden todo, el propósito de la izquierda eterna es llegar al poder y mantenerlo. ¿Con qué? Con el terror. Denominador común de todos y cada uno de los regímenes totalitarios de la izquierda. Entonces, como yo digo en la introducción del libro, ¿qué empezó primero? Como el cuento de la gallina y el huevo. No, eso es fácil. O sea, el socialismo definitivamente empezó mucho antes de la izquierda. El socialismo es tan antiguo como la humanidad. En Grecia, el filósofo Zenón, pero sobre todo Platón, en la República, total y completamente socialista. Los movimientos cristianos primitivos de los tiempos de Jesús, después de su muerte, hubo mucho socialismo ahí. En algunos evangelios del Nuevo Testamento hay definitivamente socialismo. Así que por ahí empezó. Ahora, el concepto de la izquierda eterna ahora de mi libro y de mi invento. El concepto de la izquierda empieza durante la fatídica Revolución Francesa. Hace muchos años, cuando yo introduje a su petición unos libros que escribió mi buen amigo Julio Schilling, Julio se quedó relativamente espantado cuando yo dije durante la presentación eso, que mi opinión era la Revolución Francesa, porque él es un gran admirador de la Revolución Francesa y después, pero todavía de Napoleón, el déspota ese que fueron los primeros totalitarios de la historia, y que los muertos que ocasionó. Entonces yo dije claramente ahí que mi opinión en la Revolución Francesa había sido una de las grandes calamidades de la historia. Pero bueno, cuando empieza, al principio de la Revolución Francesa, cuando se reúne la asamblea en Versalles, asamblea popular, por casualidad, fortuitamente, los miembros de la aristocracia y de la realeza y los miembros del clero se sentaron, y los miembros del incipiente comercio que había en Francia, porque no eran muy bien recibidos los comerciantes, pero eran parte de esto. Se sentaron a la derecha del presidente de la asamblea. Y los elementos más radicales, los trabajadores, los pobres, se sentaron a la izquierda. Y de ahí viene directamente el concepto de la izquierda. Después se pusieron tan fatales que hay hasta un evangelio que no lo voy a leer, pero que está en el libro, donde Jesús dice:
literalmente, los que están a mi izquierda irán a acompañar al diablo y a sus ángeles al infierno. Así que, entonces, pues de ahí viene el concepto de la izquierda. Y en la Revolución Francesa, el concepto de la izquierda. Y yo les tengo que leer esto ahora, porque sobre todo en lo que se refiere a la derecha que nunca existió y al contraste que yo hago, todos los movimientos de izquierda, todos y cada uno, recuerden, todo está incluido ahí: el socialismo, el comunismo, el nazismo, el fascismo, la socialdemocracia, todos esos movimientos están incluidos. Los anarquistas están incluidos. Entonces, hay una serie de ideas, hay una serie de posiciones políticas que todos y cada uno de los movimientos de izquierda comparten, excepto uno, y todos los que yo voy a mencionar, estoy seguro que cualquiera que se considere de la izquierda va a estar orgullosamente de acuerdo con que sí, esos son conceptos de la izquierda definitivamente, excepto uno, que lo voy a dejar para el último, ya verán. Estos movimientos, estas ideas son los que comparten todos. Son, primero que nada, la supresión de las libertades individuales, la supremacía de la sociedad sobre el individuo. De ahí viene el socialismo sobre el individuo, es el enemigo mortal de todos los individuos. La supresión de las libertades individuales. Un gobierno controlado por una élite de expertos. El establecimiento del bien común y la justicia social. Es decir, un paraíso terrenal sin Dios. Una economía controlada, planeada y centralizada por el gobierno. El establecimiento de una sola clase social, la de los trabajadores, con la consecuente eliminación de todas las demás clases. La igualdad social y económica, la eliminación de la religión organizada y la secularización total de la sociedad. La razón como instrumento para el avance, el progreso y el beneficio de la humanidad. Y por último, este es el que ellos odian. Casi todos ellos detestan. El terror. El terror. ¿Por qué objetan al terror? Pues muy fácilmente. ¿Quién va a querer, sobre todo un político? Ahora, la democracia. ¿Qué político va a admitir que quiere el terror? Que quiere matar, exterminar a sus contrarios. Por supuesto que no. Pero, primero, en Francia, durante la Revolución, fue donde empezó el terror, con los jacobinos, con Danton, con Marat, con Robespierre. Y antes de eso, los precursores, el primero de todos, que no fue líder porque lo mataron, lo llevaron a la guillotina, el mismo gobierno del directorio, fue François-Noël Babeuf, que estuvo involucrado en lo que se llamó la conspiración de los iguales. Y Babeuf predicaba todo esto que yo les he dicho a ustedes, pero muy especialmente el terror. Y como estaba predicando y conspirando contra el gobierno del directorio en Francia en aquel momento, pues lo arrestaron, hicieron un juicio sumario y lo mataron. Entonces los líderes de los jacobinos pues fueron los que implantaron el terror. Eso fue en Francia. Tenemos que hacer una cabalgata histórica aquí, que la haremos mayormente en el segundo programa,
Pero de todas maneras, quiero mencionar algunos de los líderes prominentes. Durante la Revolución Francesa, ya al final, ese se salvó en tablita, porque era miembro de la nobleza francesa. El conde de Saint-Simon, que inclusive peleó aquí en la Revolución Americana y regresó a Francia ya con la revolución iniciada, pero aún así, en el 1793, estuvo a punto de perder la cabeza literalmente en la guillotina. Pero se salvó y San Simón entonces promulgó una serie de doctrinas de la izquierda y a él se le atribuye que fue el primero que habló de la economía centralizada. Es más, muchos lo toman como el precursor de la socialdemocracia, que al revés de muchos años después pues surgió en Europa, sobre todo con el estado de beneficio. Así que esos fueron los de la Revolución Francesa. En tiempos anteriores y posteriores a la Revolución Francesa, hubo lo que se le llamó el socialismo utópico. Y de esos hubieron muchos, pero el más conocido fue un industrial escocés que se llamaba Robert Owen. Owen se hizo muy rico con sus talleres textileros en Escocia, y entonces emigró a ya Estados Unidos y se fue al nuevo estado de Indiana a principios del siglo XIX y estableció allí la primera, el primer, la primera sociedad utópica, que se le llamó la Nueva Armonía. Hubieron dos o tres más después, el francés Fourier, que hizo lo mismo en lo que hoy en día es Dallas, Texas, y otros dos o tres. Todos y cada uno de ellos fracasaron rotundamente, como han fracasado todos y cada uno de los gobiernos y regímenes socialistas en la historia. Entonces, siguiendo esta historia, que la vamos a dejar antes de llegar a Marx. Esto que les voy a decir ahora es lo último que vamos a mencionar en el programa de esta noche. Es la Comuna de París. 1870, después, al final de la guerra de Francia y Prusia, que imprudentemente el emperador Napoleón III provocó y le costó las provincias de Alsacia y Lorraine a Francia en el Tratado de Paz contra la Alemania ya unificada, gobernada por Otto von Bismarck, llamado Canciller de Hierro. Entonces, al final de la guerra, cuando París estaba sitiado, un grupo de extremistas de la izquierda tomó el gobierno, la Comuna de París. La Comuna de París duró nada más 2 meses. Y porque duró 2 meses, no pudieron hacer prácticamente nada. Tomaron algunas medidas, pero en lo que se refiere a lo que conocemos hoy de las ideas socialistas y comunistas después, en realidad no fue mucho lo que hicieron, porque no tuvieron tiempo. Y después, Lenin, bueno, primero Marx, que reportó, cuando aquella era reportera del New York Herald, y fue lo único que hizo que sirvió en su vida. Y después de eso escribió un libro sobre la comuna. Y Lenin se lo aprendió muy bien, porque lo principal que hizo la comuna, escrito por Marx y después aprendido y aplicado por Lenin, fue que no mataron a los enemigos. Tuvieron la oportunidad de matar a los que estaban en la oposición en Versalles y no lo hicieron, ni tampoco se apoderaron del oro en la tesorería.
de París, que lo pudieron haber hecho los bancos, o lo hicieron. Y eso, según Lenin, fue el fracaso, de no matar a los enemigos y de no apoderarse del oro. Y la comuna terminó a los 2 meses y mataron entre 20 y 40.000. ¿Ok? Fue una matanza de verdad. La comuna nada más que tomó el poder en París, nada más. Eso no se extendió al resto de Francia. Y como digo, nada más que duró 2 meses. El, eh, el jefe de la oposición que ganó, que destruyó la comuna, Thiers, Adolphe Thiers, estúpidamente declaró: acabamos con el anarquismo en París y acabamos con el socialismo. No va a levantar la cabeza por siglos. No podía haberse equivocado más. Eh, y Marx, en ese libro que escribió sobre la comuna, predijo que esa había sido la precursora de las revoluciones, pero que después iba a venir una revolución mucho más grande y mucho más sangrienta. En esa predicción nos equivocó, porque se estaba refiriendo a la revolución rusa de los bolcheviques de 1917, la cual Vladimir Ilich Ulyanov, conocido por Lenin, llevó a cabo. Así que aquí vamos a dejar este programa, que lo voy a continuar. Así que me van a ver con la misma ropa y todo. Y entonces vamos a terminar esto. Y vamos a hablar de Marx. Vamos a hablar de lo que hizo Lenin y Stalin después. Muchos se lo conocen, pero de todas maneras vamos a recontarlo, porque esto nunca se puede ni se debe olvidar. Como siempre, les doy las gracias por estar con nosotros y les agradezco el apoyo. Les pido que sigan hablando del podcast Sin Libertad la Vida Nada Vale, que se transmite los martes y los jueves a las 8 de la noche por YouTube y Rumble. Muchas gracias una vez más y muy buenas noches.